está un poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta. Hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de Somos Solo Ruido y como siempre me encuentro con mi colega, con mi amigo, con mi socio, Álvaro Órdenes. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Gonzalo, de estar acá nuevamente en Somos Solo Ruido, la segunda temporada, en nuestro 10º capítulo, si no me equivoco. De la segunda temporada y al 10º capítulo, ¿eh? Así es, poniéndole bueno, contando un poco sobre esta vasta y larga historia del punk chileno y el punk también en general. Como siempre, les recuerdo que nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande, y además les recuerdo que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales en Somos Solo Ruido 87. Recuerden que cuando nos busquen en YouTube le tienen que poner Somos Solo Ruido capítulo 1, justamente, porque así les va a aparecer de inmediato nuestro canal y ahí pueden revisar todas las entrevistas anteriores y conversaciones y todos los capítulos anteriores que en verdad nos han dicho y nos han llegado mensajes saludándonos porque es una contribución cultural tremenda que muchos no han visto o no han escuchado, ¿cierto? Justamente porque tratamos de culturizar un poco o de entregar información respecto a lo que es la cultura punk que muchos desconocen o que muchos justamente desconocen por una cuestión de prejuicios que ha construido esta mediática o este relato que intentan construir, ¿cierto? Donde criminalizan el punk. Oye, Gonzalo, ¿y a dónde nos pueden escribir, mandar comentarios, audios, para que nos escriban, nos digan si es que quieren conversar sobre algo que no hemos tocado o le interesa alguna banda o bueno, qué sé yo, dar su opinión? Mira, como siempre, saquen un lapicito, saquen un papelito o en el celular, anoten el siguiente número, +569 3316 7661. Voy a volver a repetir, +569 3316 7661. Y hoy día tenemos una entrevista, pero una conversación tremenda, una sorpresa que muchos no se lo esperan, pero Álvaro, ¿a qué tenemos? Porque hoy tenemos a un íntimo de Álvaro. A un íntimo, claro. A una figura épica del punk antofagastino. Claro, y que conocemos desde hace mucho tiempo. Pertenece a la banda Rabotrile, que es una banda, bueno, conocida en Antofagasta, que ha tenido sus grandes hitos, sus grandes momentos, y que hoy vamos a tener una entrevista y una conversación más en profundidad, un poco para conocer la historia de la banda, sus visiones sobre el punk, su experiencia, su historia en el trayecto de su vida, de que cómo le ha influenciado el punk para ellos, y además conocer, bueno, la escena y todo lo demás en Antofagasta. Totalmente, yo diría que estamos conversando hoy día, o vamos a conversar, ¿cierto?, con un personaje del punk, de la escena punk en Antofagasta, justamente porque también es una persona que nos puede relatar su experiencia, su vivencia en carne propia de lo que fue el movimiento, y que no solamente tiene que ver con lo que es la banda Rabotrile, sino que justamente con todo lo que produjo el movimiento punk a lo largo de estos años, ¿cierto? Y cómo se expresó en Antofagasta del Norte, pero sobre todo porque hoy día se ha convertido en una persona que para muchos ha establecido relaciones muy potentes. Y además porque también es una banda que no solo ha tenido hitos en Antofagasta. Totalmente. Ha tocado también en otros lugares, en otras regiones. Y nos va a contar con gran reconocimiento. Nos va a contar una anécdota ahí, pero uff. Pero ya volvemos con esta tremenda entrevista. Ahora, ¿qué te parece si vamos con unas cancioncitas? Vamos con un corte musical, Gonzalo. Así es, y para ir calentando motores, vamos entonces a escuchar un poco de esta tremenda banda Rabotriles. Y ya volvemos con toda la actitud del punk aquí en Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande. Nos escuchan aquí en Somos Solo Ruido y ya volvemos, no se despeguen. Que sea la noche más digna de mirarlas a todos, que empieza a oscurecer, el día se acaba. Más sangre de la ciudad con mis dientes, con gingivitis. Un hombre más urbano. Las avenidas del
Y ya estamos de vuelta acá en Somos Solo Ruido después de escuchar estos temazos de la banda Rabotriles de Antofagasta, y donde hoy conversaremos con el vocalista de la banda, Aarón Contreras, para conversar un poco, bueno, las anécdotas de la banda, historia, bueno, conocer un poco la historia del punk en Antofagasta, y recordarle a quienes nos escuchan que nos pueden escuchar acá en la Radio Nuevo Norte 104.7 FM, la voz del Norte Grande, y también seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, @somosoloruido87, y para quienes no han escuchado los capítulos anteriores, están en YouTube para que los busquen ahí, @somosoloruido o somosoloruido87 capítulo 1 para que les salga, porque puede salir otro contenido, tanto de los prisioneros, qué sé yo. Sí, además les recuerdo que conversamos con los Caca, conversamos con el director de Flema, del director del documental de Ricky Espinosa, ¿cierto? Con Juan Pablo Duarte. Conversamos también con La Ramonera, ¿cierto? De Tienda Ramonera. Conversamos también con César Tudela, con Lalo Meneses, de los Parteras Negras. El capítulo anterior fue con Casa 14, Dani Cueva. Totalmente. Hemos intentado también darle mucha tribuna a bandas locales de Antofagasta. Y no solamente eso, conversamos también con Ancestro Siniestro, conversamos con Insomnio Junkie, conversamos con Calle Floresta. Y hoy día, justamente, como dice mi colega Álvaro, vamos a conversar con Aarón Contreras de Rabotriles. Antes de pasar a la entrevista, Gonzalo, ¿dónde nos pueden escribir, mandar comentarios, sugerencias, pedirnos sobre qué quieren que hablemos? Como lo han hecho otras veces, nos pueden escribir al más 569-3316-7661. Voy a volver a repetir para que anoten ahí en una libretita en el celular, más 569-3316-7661. Recuerden que nos pueden enviar audios, saludos, etcétera, etcétera. Y hoy día vamos a conversar con un íntimo de mi colega Álvaro. ¿Con quién vamos a conversar? Con Aarón Contreras, el vocalista de Rabotriles. ¿Cómo estás, Aarón? Hola, ¿qué tal, cabros? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en esta hermosa entrevista que me han ofrecido. Me siento un honor estar aquí con ustedes. Como se sabe, llevamos mucho tiempo conociéndonos entre nosotros. Bueno, desde la adolescencia, bastante pequeños, y bueno, tenemos una larga historia juntos en nuestra amistad y bueno, en el mundo del punk. Bueno, sabemos que Rabotriles, al menos hoy, se compone por ti, Aarón Contreras, Waldo Rojas, Leo Marín, Silvino Córdoba y Diego Aguilar en la batería. ¿Cómo se llama? Bueno, cuéntanos un poco. Sabemos que la banda ha tenido cambios, entrada y salida de integrantes. Cuéntanos un poquito sobre la historia de la banda. Bueno, para comenzar, tendría que yo comentar inmediatamente que previamente a los Rabotriles, con Waldo Rojas teníamos una banda previa que se llamaba Intolerables, igual junto contigo, Álvaro, que en ese momento estábamos juntos haciendo música, y en base a una canción que alcanzamos a escribir en aquel tiempo, es donde se originan los Rabotriles. Luego Waldo me invita a mí a poder cantar en un proyecto que estaba teniendo él, y ahí es cuando empiezan a hacer Rabotriles. Bueno, específicamente no teníamos el nombre en ese momento, y el nombre de los Rabotriles nace y aparece de otra banda mucho más anterior, que igual tocaban punk, pero tocaban como un punk más melódico, más californiano, y ellos se llamaban los Rabotriles, y dejaron de tocar por muchos años, y después ya la banda de ellos había muerto. Por lo tanto, yo me di el trabajo de hablar con cada uno de los integrantes para saber si podíamos tomar el nombre, porque nos gustaba mucho, y ellos aceptaron. Nos conocíamos también de hace mucho tiempo, y bueno, ahí es cuando nace el nombre de los Rabotriles, y ahí es cuando empieza este camino de la banda. Bueno, como comentábamos también en capítulos anteriores, esto de la escena de punk, que nosotros comentamos, por ejemplo, cuando se juntaba muchos de los punk más juveniles, ¿cierto? Afuera del Caracol, en cómo se llama, la ruina de Huanchaca, ¿cierto? Las tocatas que también nosotros comentábamos, que se hacían en cancha, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes vivieron todo ese proceso? Ya, eso fue previamente a Rabotriles,
Me imagino, discúlpame, me imagino Sí. que eso también lo unificó un poco, lo hizo juntarse, conocerse. O sea, claro, en realidad nuestra relación, bueno, yo con el bajista Waldo, él es mi mejor amigo y nos conocemos yo iba en octavo básico cuando lo conocí a él, entonces por lo tanto llevamos un tiempo de amistad bastante largo. Del rancho, ¿no? Del rancho. Sí, del rancho, de la escuela F96, que queda en la Coviefi frente al Unimark hoy día de la Coviefi. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nos conocimos con Waldo, llevamos una amistad bastante grande, de muchos años. Con Silvino estudiamos juntos en el Colegio San José, al igual que con Diego Aguilar. Fuimos compañeros de curso durante mucho tiempo. Y bueno, Leo Marín, que es el guitarrista también de los Rabotriles, era muy amigo de Silvino y a través de Silvino él logró llegar a integrar nuestra banda y así es como nos fuimos conformando. Bueno, han habido otros integrantes más, Cochino Juan, también estuvo Germains, Jaime, que fue el primer baterista de la banda, o sea, la banda primera era yo, Waldo, Silvino y Jaime. Y después con el tiempo fue cambiando, fue agarrando nuevas tonalidades, nuevos sonidos, y bueno, hasta lo que llegamos al día de hoy. Oye, una cosa que, bueno, tú comentabas, como tu inicio, por así decirlo, en la música, o la primera banda, bueno, que estuvimos juntos, que te faltó nombrar, obviamente, a Juan Andrés, un saludo a Juan Andrés. Un saludito para Juan Andrés. Sí, porque en nuestro inicio, por así decirlo, en nuestra corta carrera musical que Claro, tuvimos, claro. el Parte hombre importante del proceso. Sí, porque él prestaba los instrumentos, prestaba el lugar para tocar, porque su papá era músico, Exacto. de rockero seco, y le mandaba un gran saludo a Juan Andrés. Un gran saludo a obviamente. Juan Andrés, te tenemos en nuestro corazón, compañero. Y vivimos también grandes experiencias Grandes con él, como cuando tocamos en Mejillones. Hay fue muy hartas entrete anécdotas eso. ahí. Claro. ¿Cómo viste tú el punk en tu inicio? Voy a partir por eso porque está bien, Rabotril es una voz, pero igual Aarón es un personaje, no lo voy a negar porque es Aarón, todos lo conocemos, de hecho Ya tú estudiamos sabes. pedagogía del lenguaje, pasaste por varios liceos, tuviste dos amigos, y de ahí llegaste a conformar Rabotriles, pero ahora me salta esta curiosidad, ¿cómo llegaste al punk? Bueno, en un comienzo, cuando yo era mucho más chico, me gustaba mucho el rap, mis amigos del barrio eran todos raperos, y bueno, voy a destacar a uno que es Pepper, Pancho Pepper, que es un rapero del día de hoy de acá en Santiago, ¿cachai? Que él también pertenecía a nuestro grupo de amigos de ese tiempo. Pero bueno, a mí me gustaba el rap en aquel momento y luego como que me traspasé a escuchar agrometal. Y esa fue como mis inicios dentro como más del rock más pesado, ¿sí? Y luego ya, cuando ya logré entrar a primero medio, entré al liceo de hombres y ahí ese fue un despertar. Ahí conocí a varios cabros que eran mayores que yo, que iban en otros cursos y otros que yo ya conocía de antes. Y ellos fueron las grandes influencias para mí para como entrar a escuchar punk. Bueno, además de que algunos de los integrantes de Los Imprevistos eran mis vecinos, fueron mis vecinos durante mucho rato, los hermanos Madrid y también Franco, el vocalista de Los Imprevistos, que también todos vivíamos ahí en el mismo barrio, por lo tanto nos veíamos constantemente. Por lo tanto, el mundo del punk llegó a mí de una vía callejera, de una vía escolar, de una vía adolescente, y poco a poco nos fuimos integrando a ese mundo con algunos amigos, junto con Waldo igual, y en ese tiempo las tocatas usualmente se hacían en el Partido Comunista, que el día de hoy es el partido de la izquierda cristiana, que queda al frente del liceo del LEA, claro, del Liceo Experimental Artístico. Por lo tanto, en ese tiempo habían varios compañeros y compañeras que hacían diferentes tipos de tocatas ahí y bueno, la constante era de que los cabros eran bastante efusivos y usualmente la policía llegaba a asediarnos y en realidad como la cosa era bien callejera, había harta violencia entre medio del camino, nosotros que éramos chicos, igual que también éramos callejeros de alguna u otra manera, pero tampoco estábamos acostumbrados a ser tan frontales con las relaciones que teníamos entre nosotros. Y no nos gustaba realmente, a nosotros nos cargaba todo este proceso violento que se vivía dentro de las tocatas. Pero no había mucho que pudiéramos hacer, nosotros disfrutábamos de las tocatas, bueno,
cometiendo errores, como siempre, alcohol, drogas y diferentes otras cosas que consumíamos y que hacíamos, pero bueno. En esa época fue bastante bonito igual, porque se armó un grupo bastante grande y se armó una generación bastante grande que después derivó en las siguientes tocatas, como lo que te digo de Tercer Mundo, que apareció fuerte a imponer una tendencia dentro de las tocatas en la cual en cada uno de los players salía el que se agarra pelea, patea en la raja y para afuera. Y eso significaba que las peleas estaban prohibidas dentro de las tocatas y que aquel que hiciera algún disturbio dentro después tenía prohibida la entrada para las tocatas que estaban en Tercer Mundo agendadas. Oye, de verdad estoy como un poco como que me está calzando todo un poco en términos de la construcción histórica, ¿cachai? De cómo se fue desarrollando un poco el movimiento punk. ¿Sabes por qué lo digo? Por dos cosas. Primero, por ejemplo, nosotros comentábamos, de hecho, me causa esta curiosidad justamente por lo que te decía recién. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del movimiento punk en Antofagasta, a mí me pasan dos cosas. Y por lo que tú me dices, yo podría decir, la forma en que se experimentó el movimiento punk en Antofagasta, sobre todo que pegó muy fuerte, para mí tiene que ver con una tradición en términos políticos de lo que fue la clase trabajadora en el norte, con la salitrera, con una formación política que tenía mucho vínculo con, por ejemplo, el anarquismo, que pegó mucho con la Revolución Española, que tiene mucho que ver con la influencia que tuvo la Revolución Española. La Guerra Civil, claro. Claro, el anarquismo y todo esto, que por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las tocatas que se hicieron en el Partido Comunista, yo diría, sí, pero eso es como un segundo momento, porque el primer momento diría yo que fueron, por ejemplo, tocatas en sedes de Villa México, en cancha, Claro. ¿cierto? Y después tiene un segundo momento donde podríamos decir Partido Comunista, y podríamos decir, hablar de un tercer momento cuando fueron, no sé si te acuerdas tú de las tocatas que se hacían en el Partido Radical, que estaban ahí en Claro. en Baquedano, ¿cierto? Bueno, las del Partido Radical eran más ligadas a Tercer Mundo. Claro, y a mí me pasa lo siguiente, de que el movimiento punk, justamente, lo que tú estás diciendo de que en los flyers apareciera esta leyenda que dice, si se agarran a la pelea, patada en la raja y para afuera, tiene que ver justamente con un poco como resaltar un poco ese valor de que, oye, aquí el valor del punk o del movimiento punk tiene que ver con la solidaridad, el apoyarnos, El apoyo y mutuo. no tiene que ver claro. con la exaltación de la violencia en sí mismo. Es cierto de que se vincula, por ejemplo, al punk, incluso es más, yo diría que lo conversaba un poco previo a esta conversación, ¿cierto? Lo conversaba un poco de que la criminalización hacia los movimientos que tienen vinculación con la rebeldía, La ¿cierto? contracultura. La contracultura lo vinculan a la violencia. Ahora, Exacto. en términos políticos podríamos conversar, qué sé yo, Claro. 3 horas respecto a la violencia y cómo se criminaliza, qué sé yo, pero por otra parte tiene que ver con cómo también el movimiento punk ha abordado estas temáticas que muchas veces son complejas. Porque la solidaridad, y aquí va mi pregunta, disculpen, Ajá, que no hay me problema, extiendo un poco, sí, pero dale. quiero que se tome en consideración que lo que tú nos estás relatando ahora tiene un aporte en términos del relato histórico que estamos tratando de construir, ¿cachai? Que tiene que ver con cómo impactó el movimiento punk en términos culturales, ¿cachai? No solamente en términos locales, pero a nivel mundial, en distintas épocas se expresó de distintas maneras. Y por ejemplo, lo que tú te estás diciendo de que tú lo viste de una manera, pero de repente se tomaron medidas, que son justamente que se tomaron antes también medidas como, por ejemplo, no sé, antes de empezar una tocata se hacían foros de discusión, se hacían ferias libertarias. Y después, cuando se empezaron a resaltar, por ejemplo, cosas de que, no sé, las peleas, qué sé yo, se tomaron medidas para poder volver a retomar principios del movimiento como la solidaridad, y decir, oye, esto no es violencia porque sí. Ajá. ¿Cachai? Es la violencia, si querés tomar la violencia es como contra un sistema que te oprime, no es contra nosotros mismos, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces ahí mi pregunta es la siguiente: ¿cómo tú vincularías ahí volver a retomar estos principios y el trabajo que se hace también como movimiento para que no nos diluyamos en los prejuicios que tienen que ver con la violencia, con la drogadicción, con el alcoholismo, que siempre, de hecho lo comentamos también, discúlpame que me extienda un poco, pero lo comentamos en un capítulo que también los videojuegos, las películas retrataban a los punk, ¿cierto? Como los malos. Claro, siempre en un callejón, ¿cierto? Cocoteando gente, eso es lo que uno ve en las películas, ¿no es cierto? Así. Entonces, justamente, ¿cómo lo viviste tú y cómo te llevó hoy día a lo que pensáis? Porque es otra cosa. O sea, claramente,
estos cambios que vinieron dentro como de romper con las lógicas que estaban anteriormente, que nosotros igual podríamos entender desde el día de hoy de una altura de mira de que estos punkis que eran mucho más violentos venían de una sociedad mucho más violenta, venían post dictadura, tenían otras realidades, tenían otros conceptos acerca de lo que había que hacer y claramente la violencia era una parte súper importante de aquello. Pero cuando se produce este cambio es porque hay un matiz súper importante que es que empieza a aparecer un poco más de hardcore. Ya no tan punk como se podría decir, como Caca Urbana, como Flema, como 2 Minutos, que también le gusta mucho, pero aparece esta onda un poco más del hardcore, un poco más política, un poco más con ideales, con moral, con sentido. Y desde esa vereda empiezan a aparecer diferentes otras bandas que en realidad eran bastante alejadas de lo que hacíamos nosotros como Rabotriles, que nosotros igual estábamos centrados en hacer una cosa más de punk, pero en ese momento empiezan a aparecer varias otras bandas y también este pensamiento del hardcore, ¿cachai? Este pensamiento de hardcore de unidad, este pensamiento del hardcore de familia, de honor, de respeto, a pesar de que suene mucho como a alguna banda que alguna vez tocó en Antofagasta, pero sí que el hardcore hizo este aporte de que nos pudiéramos unir en un solo movimiento y de que no estuviéramos más matándonos entre nosotros. Por lo tanto, para mí fue un avance súper grande. Yo creo que logramos conseguir muchas cosas en ese momento, tanto como banda como movimiento, y claramente Tercer Mundo fue una parte importante de ese proceso de cambio. O sea, los cabros intentaron y lograron instaurar otra manera y otra forma de observar el punk y otra vía para poder lograr difundir las ideas que querían. Con respecto a lo que tú me dices acerca de los ideales y de esas cosas, bueno, cuando nosotros éramos más chicos, y es una cosa que yo logré observar como luego de la última ola feminista y luego del estallido social, fue que cuando nosotros éramos chicos, todos los discursos que están implantados hoy día, como cosas ya más reales, como hechos, en la época en que nosotros lo hablábamos, cuando teníamos 15 años, 14 años, y hablábamos de feminismo, y hablábamos de las diferentes temáticas que se pusieron sobre la mesa durante el estallido social y durante el movimiento feminista. Los derechos a la educación. Claro, los derechos a la educación, a la vivienda y un sinfín de otras cosas más. Y bueno, la lucha total y de frente en contra del capital. Nosotros ya las teníamos hablando. O sea, yo estábamos de los 15 años, 14 años leyendo fanzines, culturizándonos acerca de esto, contraculturizándonos, y ya nosotros estos discursos ya los teníamos más que aprendidos. Entonces, deja un momento. Entonces, nosotros teníamos esos discursos mucho más aprendidos que los demás. Entonces, en esa época, cuando nosotros planteábamos esa idea, nos trataban de locos, de enfermos, de que nunca va a cambiar, de que la cosa no va a ser así. Y el día de hoy estamos viviendo en una sociedad culturalmente que vive en base a esas lógicas que nosotros teníamos desde el punk y que emergieron, como que se podría decir, entre punk y anarquismo, emergieron hacia la sociedad y se empezaron a dar cuenta las personas, y empezó a aparecer las temáticas dentro de la mesa de los chilenos. Esas temáticas que nosotros hablábamos como punk en las calles empezaron a aparecer en las temáticas de la mesa de los chilenos, con las abuelas, con las tías, con las primas, con toda la gente. Por lo tanto, igual yo por lo menos en lo personal me sentí muy orgulloso que esas temáticas lograran llegar al punto bacán. Sí que me sentí un poco nostálgico en el sentido de que llevábamos hablando de estas cosas tantos años, y en esos tiempos nos trataban de locos, y el día de hoy están instauradas como algo común y corriente. Eso un poco quería preguntarte, bueno, porque lo vamos a dejar eso sí para la vuelta del corte musical. Quería preguntarte sobre si es que para ti el punk ayudó, te influenció o forjó, por ejemplo, en ti un pensamiento crítico o una visión crítica respecto a la sociedad, pero todavía no me respondéis, que eso lo vamos a dejar para después del corte musical. Y no se despeguen de acá de la 104.7 FM Radio Nuevo Norte, acá en Somos Solo Ruido, en esta entrevista especial a Rabotriles. Totalmente. Les recuerdo que estamos conversando con Aarón Contreras de Rabotriles, y que además lo invito a que nos sigan en redes sociales en @SomosSoloRuido87. Y en verdad me parece que es una muy buena contribución a esta conversación que estamos teniendo, porque, y de hecho podemos tener diferencias y todo esto, pero es
justamente un Claro. poco el objetivo que tiene este programa, que es a quienes nos escuchan y que no están muy familiarizados con el punk, escuchar otras voces y darle tribuna a bandas, a artistas, a personajes que vivieron el punk. Y entender quizás tal vez un poquito del pedacito chiquitito de la historia de nuestra ciudad y de nuestro movimiento, de nuestra escena. Totalmente. Ahora, para ir al corte musical, Aarón, ¿qué canción podemos escuchar? Ahora podríamos escuchar, sí, démosle con Chica Normal. Vamos con Chica Normal, uno de los hits y que además Álvaro, mi colega, es uno de los protagonistas también. Sí, sí. Participé. ¿Y qué otro más te gustaría que sonara? Podría ser también... Ya, vamos a ir entonces con un tema que realmente no está súper bien grabado porque fue grabado así como en ensayo. Claro, super punk a lo que pudimos hacer y que se llama Los Guachos Perdidos de Nunca Jamás. Entonces vamos con Chica Normal y Los Guachos Perdidos de Nunca Jamás de Rabotriles. Y no se despeguen acá de Somos Solo Ruido en la 104.7 FM. Eres una chica como de mamones, no sabemos de más porque sigue con los mamones. Eres una chica que se cree muy top, le gusta el dinero y que la tiene en un pot. Ella no es chica, no es chica como yo, le falta el dinero y no la corazón. No tengo dinero, pero tengo mucho amor. 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 No te voy a llevar a restaurantes caros. No te voy a llevar a la cantina. Te voy a invitar una fría cerveza y unos piquitos para volar. No tengo dinero, pero tengo mucho amor. 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 No tengo dinero, pero tengo. No tengo dinero, pero tengo rock and roll. 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 Grabando. Padre y sin familia, me gusta volar, mirando la sociedad a desnaturar. Me he encontrado con piratas de los reyes, y nuestra tierra que quizás las moriré. Quiero demostrarte volver a la tierra que me dio nacer. Mejor salir de ella y niños perdidos, nunca serás, los perdidos de nunca jamás. No serás, no morirás, los perdidos de nunca jamás. De nunca jamás, de nunca jamás, de nunca jamás. No morirás, como tus maridos de nunca jamás. Mi padre y mi familia
Y no pude funcionar la temperatura. He encontrado con miradas que no quieren. Y no quiero detectar más con mis pies. Quiero demostrar que no es de mi interés. Volver a la tierra que me dio nacer. Lejos salir de ella y no perdimos. No será, no volverá, no pasos perdimos, no nunca acabará. Para será, no morirá, no pasos perdidos, no nunca acabará. Y ya estamos de vuelta aquí en Somos Solo Ruido. Nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande. Recuerde que nos pueden seguir en redes sociales buscándonos como @Somos Solo Ruido 87. Recuerden que en YouTube tienen que poner Somos Solo Ruido y ponerle capítulo 1 para que nos puedan encontrar inmediatamente en nuestro canal para revisar los capítulos anteriores. Escuchamos unos tremendos temas de Rabotriles con quien conversamos hoy día, con Aarón Contreras, uno de sus precursores, su vocalista, su fundador, ¿cierto? Y no solamente eso, escuchamos justamente Chica Normal. Normal, uno de los hits de Rabotriles. Y queremos volver justamente con esta tremenda conversación. Así es, vamos a volver con Aarón, el vocalista de Rabotriles. Pero antes, Gonzalo, ¿dónde nos pueden comentar, mandar mensajes, solicitudes, petitorios, lo que quieran? Mira, justamente como ya nos han pedido otras veces, nos mandan al más 569-3316-7661 y nos pueden enviar, por ejemplo, sugerencias de temática. Nos preguntaban en capítulos anteriores si es que podíamos conversar, por ejemplo, del punk latinoamericano, o sobre el punk de Argentina, o sobre el punk español. Y son capítulos que pueden revisar justamente en nuestras redes sociales o en nuestro canal de YouTube, porque ya lo hemos tratado. Y además de eso, también nos han sugerido que hablemos de algunos temas que tenemos un montón de rato para hablar. Y para mí este es un espacio que, justamente gracias a Radio Nuevo Norte, nos permite difundir un poco, ¿cierto? Y un poco, entregar un poco de cultura, ¿cierto? A cosas que muchas veces son prohibidas o son tergiversadas. Hoy también recordarle a las bandas que nos escuchan, si quieren si quieren una entrevista, que le hagamos una entrevista, salir en el programa, o quieren mandarnos sus canciones para que suenen acá en la radio, escríbanos, no se olviden de escribirnos para que nosotros podamos difundir su arte y su música. Oye, una cosa, aprovechando que estamos hablando con Aarón Contreras de Rabotriles, bueno, les recuerdo de que estamos en esta tremenda conversación y, bueno, justamente Álvaro es un íntimo de Aarón. Yo a Aarón también lo conozco de Ufa. Aarón en realidad es un personaje tremendo y nos pasó una cosa que también comentábamos previo al programa, de que el capítulo anterior, si no mal recuerdo, nosotros compartimos nuestra historia de programa que íbamos a tener y lo compartimos particularmente con Fuck You, ¿cierto? Y quien le dio me gusta, dijo, oye, qué bacán, y nosotros le dijimos, ¿cuándo tenemos una entrevista? Fuck You, que es Facu, ¿cierto? Una banda punk que a mí me gustó mucho y que curiosamente y coincidentemente, discúlpame Álvaro que te interrumpa, pero coincidentemente fue un ex alumno de Aarón. Claro, déjame comentar un poquito acerca de eso. Bueno, mira, yo de profesión soy profesor de lenguaje, soy titulado de la Universidad Arcis y en un momento me tocó hacer un reemplazo en el liceo de aplicación y en ese liceo me tocó hacerle clases a Facundo. Y Facundo, bueno, un estudiante excepcional, nada que decir en ese aspecto. Y un joven espectacular. Tengo muchas cosas bonitas que decir acerca de él. Pero específicamente el proyecto de Fuck You es un proyecto de Facundo. Él lo logra hacer durante el tiempo de pandemia. Y luego con el tiempo se junta con sus compañeros del liceo y generan diferentes tipos de música junto con Los Muertos. Tengo que destacar a Camilo también, un saludo para Camilo. Y ellos, la primera presentación que tienen, la tienen en el liceo de aplicación. Y luego, después de eso, siguen avanzando y luego tienen diferentes presentaciones, muchas presentaciones a las cuales yo he ido y he estado ahí con ellos. Y por lo tanto tenemos una relación de cariño y de respeto y
y de apreciación bastante grande. Oye, Aaron, que en la parte anterior del programa habíamos Claro. quedado en deuda. Bueno, la pregunta que te había hecho era si es que a ti el punk contribuyó en ti, influyó en algo para tener una visión crítica respecto a la sociedad. Bueno, porque tú también comentabas sobre un poco de lo que ocurrió en el estallido social, de la demanda, denuncia de los derechos, por ejemplo, básicos de salud, de educación, de vivienda, y que eso, como tú comentabas ya antes, dentro del movimiento ya se hablaba, ya había una intención crítica respecto a la sociedad. Entonces quería consultarte sobre eso. Es la primera pregunta. Y lo otro, que ahora que hablaste sobre tus alumnos que tienen sus banditas y todo, ¿de qué opináis sobre eso? Que la juventud se mueva para poder expresar sus ideales, se organice, haga sus cosas. ¿Podrías repetirme la primera pregunta? La primera pregunta es si es que para ti tú consideras que el punk tuvo una influencia en ti Ya, respecto a tu claro. pensamiento crítico. De mi influencia. Bueno, cuando yo empecé con el punk, obviamente uno empieza de manera un poco más musical, ¿cierto? Y bueno, uno en esa edad como que no sabe mucho, como que no sabe hacia dónde va la cosa y está tratando de experimentar diferentes cosas. Pero el punk para mí fue un despertar. El punk para mí fue un despertar de la vida, fue un despertar de conciencia, fue un despertar de ideología, fue un despertar de moral, fue un despertar de tener claro y darme cuenta de que el mundo era un lugar adverso y de que las diferentes ideas que emanaban del punk buscaban la libertad realmente. A veces desde un punto de vista bastante nihilista, pero desde el mundo del anarcopunk aparecen todas estas ideologías. Todos estos pensamientos que provienen del anarquismo y que el punk los tomó para poder nutrirse dentro de sus ideas y dentro de sus ideales. Y para poder desarrollarse también. Exacto. Por lo tanto, el pensamiento crítico frente a la realidad que vivíamos como sociedad, a la realidad que teníamos en ese momento, era bastante clara, y lo que se buscaba era poder difundir las ideas, era poder hacer de que nuestros alrededores, nuestras personas que no entendían lo que nosotros ya estábamos entendiendo, pudieran entenderlo de una manera más clara y de una manera que les pudiera llegar, que les hiciera sentido en realidad. Esa era la búsqueda. Y para mí, eso fue primordial para establecerme yo en mis ideales políticos del día de hoy, de ese momento, y bueno, la idea, que es lo primordial. Consulta. Disculpa. No. O sea, era para saber un poco la apreciación también, bueno, de lo que te preguntaba, además que tú como profesor, sobre tu opinión de que las juventudes se organicen, hagan sus grupos, tengan sus expresiones culturales. ¿Qué opináis sobre eso? Bueno, para mí, la juventud y específicamente los menores de edad, los escolares, son una parte importante del tejido social de nuestra sociedad. O sea, ellos, y cuando nosotros también lo fuimos, hicimos bastantes cambios y logramos tensar las situaciones que sucedían dentro de nuestra vereda educacional en ese momento. Por lo tanto, bueno, nosotros logramos hacer que cayera la LOCE, y bueno, emergió la LGE, que es una copia de la LOCE con algunas otras cosas que pudieron haberse cambiado, pero que realmente continuó siguiendo lo mismo, porque evidentemente estaba ligada a la constitución política creada por Jaime Guzmán y los Chicago Boys y Pinochet bajo cuatro paredes con los militares. Por lo tanto, realmente no se podía hacer mucho, pero realmente sí se hizo el cambio. Pero el día de hoy, lo que yo observo es que hay harto movimiento, quizás en el sentido musical, hay hartas bandas nuevas, hay hartos niños que están intentando hacer música, hay varios niños que están tratando de expresar su opinión acerca de lo que ven a su alrededor, pero sí que tengo que comentar de que quizás políticamente hablando no hay una estructura, no sé cómo decirlo, algún movimiento, alguna impulso más grande para que la cosa sea un poco más colectiva. O sea, para mí el último gran movimiento estudiantil fue previo al estallido social, que ellos generaron de que se produciera lo que sucedió. Totalmente. Oye, aprovecho de justamente invitar a quienes tienen proyectos nuevos, a las bandas. De hecho, a propósito de lo que te comentaba de Fuck You, ¿cierto? O Facu. Fuck You, pero You, Facundo, Claro, Facundo, pero pero es Fuck You la banda. lo invitamos a que lo escuchen. A mí me pareció que es muy buena banda. Tremenda, en ¿verdad? Excelente los cabros, le ponen súper bueno.
Y además en Instagram nos dijo cuando quieran conversamos. Entonces próximamente vamos a tener una conversación con Facu seguramente. Le mandamos un tremendo saludo. Lo más Invitamos probable. que nos envíen sus canciones, que nos envíen sus proyectos para poder difundirlo. Y mi pregunta, o lo que te quiero plantear es lo siguiente. ¿Cómo crees tú de que influyó justamente? Porque nosotros conversamos y de hecho Juan Pablo Duarte, el director del documental de Enrique Espinosa, Claro. tenía una apreciación, por ejemplo, del punk en Chile que decía, mira, el punk en Chile tiene una particularidad de que es muy político. A diferencia del punk en Latinoamérica, el punk en Chile es muy político. Y mi pregunta es ¿cómo se vincula esto de la tradición o la trayectoria del punk, ¿cierto? En la forma en que compusieron o cómo se conformó Rabotriles. Bueno, ¿Cómo fue el proceso creativo? Bueno, específicamente en ese punto, bueno, en la banda somos muy diversos. El que es más punky de la banda, se podría decir, soy yo. Entonces, Epa. aguante que viva la punk. ¿Ah? Pero bueno, en realidad yo era como el más punky y en conversaciones con los cabros, mientras íbamos haciendo nuestro proceso creativo, ellos solicitaron de que la política explícita dentro de las letras no existiera. Yo estaba encargado de hacer las letras porque era el vocalista y bueno, hice otras cosas más también. El más Pero- poeta, ¿o no? El más poeta de la banda. Claro, el más poeta, soy profesor de lenguaje, tengo una forma de La observar. literatura ahí. Claro, y la lírica y la poesía y los poemas. Pero bueno, ellos solicitaron eso y yo accedí. Por lo tanto, si tú escuchas las canciones de los Rabotriles, no hay nada que sea directamente hablando de anarquía, hablando de anarquismo, hablando de la revolución y esas cosas, sino que más bien era una forma metafórica de poder decir las cosas. O sea, yo no lo decía nunca directamente ni explícitamente, pero si tú escuchas las letras o lees las letras y las interpretas como poesía, vas a poder ir encontrando de los diferentes matices que hay dentro de las canciones que te llaman igual a hablar acerca de estos temas, a hablar de a la reflexión de diferentes puntos que la sociedad está mal. Pero directamente, como que hablar el punto político, eso realmente nunca existió. Pero sí que había una postura política porque yo era como la cara, entonces por lo tanto siempre traté de yo ingresar este pensamiento que yo tenía de alguna u otra manera, a pesar de que había aceptado de que no fuera directo, pero eso igual ayudó un montón. Oye, y bueno, para seguir hablando de Rabotriles, porque entiendo que, claro, directamente no estaba el mensaje político, pero sí era una expresión social, por ejemplo, de la decadencia existente de lo que genera el sistema capitalista. De eso. Claro, de la Es sociedad. parte de. Ahora cuenten un poco de la banda, los mayores hitos. Ya, claro, sí, puedo contar una historia. Bueno, nosotros comenzamos el 28 de agosto del 2009, fue nuestra primera presentación con los integrantes originales, que éramos yo, Waldo, Silvino y Jaime. Nosotros les dimos partida a este proyecto ese día y poco a poco empezamos a avanzar. En los comienzos teníamos bastantes canciones que eran covers de otras bandas, pero yo siempre intenté instaurar de que hiciéramos temas propios, debido a que cuando yo era chico y en las tocatas cuando yo era chico, específicamente los imprevistos y la gente que se juntaba con los imprevistos, cuando escuchaban canciones cover dentro de las tocatas, reclamaban y le gritaban a los músicos: crea, hace cosas nuevas, inventa algo nuevo, y eso a mí me quedó súper Pero igual está buena esa presión. Sí, una presión que fue necesaria y que yo lo tomé como una bandera de lucha, y cuando nos presentamos por primera vez ya nosotros teníamos por lo menos 3 temas propios, la primera vez. Luego seguimos avanzando y seguimos haciendo más temas propios. En ese periodo que fue como más o menos de 2 años y medio más o menos, que yo vivía en Antofagasta, tuvimos varios hitos, tocamos en varias tocatas, tocamos en varias sedes, específicamente igual en el Partido Radical, y en conjunto con Tercer Mundo, que nos abrió la puerta para poder tocar con otras bandas que venían de otros lugares de Latinoamérica y del mundo. De Loreano nada flema. Claro, pero eso fue bastante después.
¿sí? En un comienzo logramos tocar con Miserables, 2 minutos, El Otro Yo, íbamos a tocar con Boom Boom Kid, pero no salió, no pudimos tocar. ¿Con quiénes más? Con Venganza de California, de Los Ángeles, con Smelling Rotten Corpse de Perú, con algunas bandas argentinas, no recuerdo en estos momentos, Herc, recuerdo muy bien a Herc, bueno, los Herc se quedaron en mi casa en esa época a dormir, yo les di al ojo, de la Argentina, y bueno, así fuimos creciendo poco a poco hasta que nuestra última tocata, yo viviendo en Antofa, fue con 2 minutos en la máquina. Oye, les recuerdo que nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM, nos pueden escuchar todos los días lunes a las 9 de la noche, los días sábados la repetición también a las 9 de la noche para acá en la previa, como siempre dice mi colega aquí Álvaro, y solamente para seguir con esta conversación que me parece que ha sido en realidad muy nutritiva, ¿cierto? 2 cosas. Primero, preguntarte a ti, si tuvieras que decirme 3 bandas que para ti son como, no sé, que tenés de referencia, así como influencia. ¿De Antofagasta o a nivel general? No, a nivel general, porque nosotros igual conversamos con otras bandas que, no sé, cuál era su influencia. Claro. No sé, hacían los muertos de Bueno, Cristo, qué sé yo. En un comienzo, bastante 2 minutos y Flema, eso era como la piedra angular de todo, ¿sí? Pero luego con el tiempo y seguir escuchando nuevas bandas de Antofagasta y escuchando otras nuevas bandas de otros lados, yo podría nombrar también Minor Threat, The Clash, Los Ramones, Sex Pistols, Dead Kennedy, y bueno, toda esta ola setentera del punk que nace en CBGBs, eso fue bastante crucial para nosotros. Y bueno, quizás también y bastante las bandas locales de nuestra ciudad, que tendría que nombrar a Imprevistos, tendría que nombrar a Soy Así, tendría que nombrar también a la banda del Pelusa, ¿cómo se llamaba? Déjenme wear. Claro, pero bueno, los cabros, un saludo para todos los cabros, para el Pelusa y para todos los integrantes que todavía siguen tocando en Jarcólicos. Los Jarcólicos, sí. Oye, sí, porque nosotros tuvimos nuestra banda ahí en tributo a Ramones. Claro, nosotros también tuvimos una banda de tributo a Ramones aquí con Álvaro. Estuvo bien buena esa experiencia, estuvo bastante bonita. Y bueno, también comentar que la canción que escuchamos hace un rato, de Chica Normal, aquí Álvaro tuvo una participación súper importante dentro de la construcción de esa canción. Y bueno, para nosotros como banda esa es como nuestra canción más escuchada y que más le gusta a la gente. Por lo tanto, muchas gracias, estimado Álvaro. De nada. Oye, igual quería consultarte. Hoy, o quizás bueno, en tu trayectoria musical, ¿cuáles son, por ejemplo, tu ejercicios de creatividad? ¿De dónde nace? ¿O cómo creáis canciones? ¿Cómo se generan? ¿Las letras? O bueno, lo que participáis tú. Bueno, usualmente mi proceso es entre simple y complicado. Lo que hago siempre es escribir una estrofa. Y solo hago eso. Luego, con el rato, llevo esa estrofa a la parrilla, ¿sí? Como quizás alguna idea de que quiero cómo suene. Entonces, hablo con las guitarras, quiero que suene como algo así. Hablo con el baterista, quiero que suene como algo así. Y bueno, ellos se encargan de hacer todo el proceso musical. Luego de que ya tienen, se podría decir, la instrumental hecha, mientras van haciendo la instrumental, yo voy agregándole cosas a ese párrafo. Y desde ese párrafo, desde esa estrofa, voy empezando a construir hacia alrededor. Bueno, yo también, claramente porque soy profesor de lenguaje, tengo una claridad acerca de la estructura, de cómo funciona la retórica española y cómo funciona la lírica. Y en base a todos esos conocimientos, logro tener una capacidad de poder metaforizar y de poder generar diferentes formas de expresión y de representación acerca de lo que queremos decir. Por lo tanto, ese es más o menos el proceso. No es estrictamente lo que siempre hacíamos, sino que a veces aparecía uno de los guitarras que venía con un nuevo riff,
el baterista que tenía un nuevo ritmo, y en base a eso igual yo empezaba a escribir en ese momento, y usualmente la construcción es en ensayos. Oye, un poco para ir amenizando esta conversación. Espérate, déjame. Ya. Tengo que puntualizar una pequeña cosa, que usualmente la construcción de los temas la hacíamos yo y Waldo con una guitarra de palo en la Plaza de los Punkies. Esa era la zapla. ¿sí? Aguante Waldo, aguante Waldo. Aguante, Un Waldito. saludo a Waldo porque lo quiero mucho. Un saludo a Waldo, claro, bajista eterno, tanto de los grupos, del grupo que tuvimos con Waldo, Aarón y Juan Andrés, y así como también el bajista eterno de Rabotrile. Y también, Parte importante de- por ejemplo, considerar de todo. igual la zapla de ese lugar, igual tiene un espacio como místico, por así decirlo, donde, por ejemplo, Chica Normal se elaboró genera- ahí, claro. Un lugar legendario para la gente que vivimos en el barrio, en el Caliche, y para los punkis que más de alguna vez estuvieron ahí y vibraron con el lugar en el que estaban. Era un lugar muy bonito, era un lugar en el cual nos podíamos refugiar en nuestra adolescencia, y la pasamos súper bien en realidad. Bueno, el día de hoy está cerrado, está clausurado, no se puede entrar a ese lugar, pero los conocimientos, quedan los recuerdos, y quedan todas las emociones que se vivieron ahí. Y bueno, podríamos llevarnos todas las noches conversando acerca de las anécdotas de ese lugar, pero específicamente de ese lugar salieron varias bandas. ¿No? Y para quienes nos escuchan también es de que se habilitaron muchos espacios a través de la historia un poco, como la Zapla, como fueron en algún momento también los ruinazos. Claro, las ¿cierto? ruinas, claro. Y así mismo, pero ahora un poco para ir amenizando. Cuéntate alguna anécdota, pues, cuéntate algo que tú digas, oye, una vez nos pasó esto, no sé, estábamos conversando un poco de lo que pasó en Mejillones, estuvimos conversando un poco de lo que Mira, pasó. podría como comentarte dos anécdotas. Tírate una tallita. Podría comentarte como dos anécdotas que fueron como importantes. Una de esas sería... ay, a ver, han pasado tantas cosas, pero bueno, un día fuimos a ensayar a una sala de ensayo que no me acuerdo cómo se llama el lugar, que era donde presentaban cosas, era como más metalera, que quedaba ¿Pero dónde quedaba? ¿Dónde quedaba? en la calle El Yodo, cerca de Pedro Aguirre Cerda, como más cerca del lugar industrial, ¿ya? Y ahí ellos tenían un lugar que, como eran puras empresas las que estaban alrededor, ellos tenían este local justo ahí en la esquina, en El Yodo, con no me acuerdo un pasaje. Bueno, la cosa es que yo en ese momento no era profesor y en ese momento no había plata, por lo tanto trataba de buscar hacer dinero de la mejor manera que pudiera, y bueno, a veces uno recurre a otras Técnicas. otras técnicas, claro, y modalidades y metodologías para poder conseguir el dinero en aquel momento. Hácelo tú mismo, claro, claro, do it yourself. claro, hazlo tú mismo y toda la cosa, libre de impuestos y toda la guay. Ya tú sabes. Bueno, la cosa es que yo estaba vendiendo algunos pititos así, piola, y bueno, terminamos el ensayo y empezamos a guardar los instrumentos dentro del auto de Silvín. Y mientras estábamos guardando las cosas, yo me metí al auto, y en el lugar del pasajero empecé a armar algunos cañitos para poder vender, que íbamos a ir a una tocata y había que vender para poder ganar alguna plata. La cosa es que mientras estábamos guardando las cosas, llegó la policía y... Oh no, la policía. ¡Oh no, la policía! Bueno, la cosa es que en ese momento llegaron, nos empezaron a preguntar cosas, nosotros hablamos y les comentamos de que veníamos de ensayo, que estábamos sacando el instrumento, ellos estaban como preocupados de que nos estábamos robando algo, no sé. Bueno, la cosa es que entraron al auto y me encontraron todas las cosas, y bueno, terminamos todos los Rabotriles pesos, y teníamos que tocar al otro día. Entonces estábamos todos súper preocupados porque no queríamos pasar la noche en la cana ni nada. Bueno, evidentemente yo, en favor de los cabros, me eché toda la culpa a mí, y bueno, pasé una noche encerrado en la comisaría que queda ahí en la comisaría de Nicolás Tirado, creo. ¿Sí? Hay una Sí, comisaría por el ahí. Nicolás Tirado, claro. Sí, claro. Creo que ahora no existe porque le hicieron Añicos, pebre, la hicieron claro, añicos. le hicieron pebre, claro. pero en ese momento estuve encerrado ahí, y bueno, estuve encerrado toda la noche, los cabros los liberaron, y yo estaba súper de miedo, más que de irme de encana, de que yo había viajado de acá de Santiago a Antofagasta a ir a tocar, y no podía creer que me iba a perder la presentación por estar preso. Por lo tanto, entre conversa y conversa ahí con los pacos, tratando de lidiar ahí la weá, bueno, evidentemente me liberan. Me liberan temprano en la mañana, yo me voy a mi casa, duermo algo, descanso, y después, bueno, logramos tocar en la tocata. Pero esa es como una de las anécdotas
Una de las tantas. Una de las tantas que hemos tenido. Ha sido bastante entretenido este proceso. Bueno, ese proceso en ese momento, porque el día de hoy quizás no hay tanto, porque estamos todos un poco más grandes. Yo estoy fuera de la ciudad y, bueno, yo estoy fuera de la ciudad, pero yo tengo un hijo y, bueno, mi hijo es mi vida, por lo tanto, no hay nada más importante para mí que él. Entonces, por lo tanto, entre Rabotriles y él tuve que escoger. Y bueno, igual traté de seguir haciendo Rabotriles. Viajé muchas veces a Antofagasta y hasta el día de hoy, si es que me lo solicitan y dependiendo de la situación, voy a viajar igual. Entonces, es una cosa así. Sí, bueno, nosotros igual vivimos una experiencia con los pacos. Como que Aarón tiene un imán con los pacos. Sí, Así weón. como que la adoro Me aman, porque- me aman. Bueno, me aman y me porque odian. el cuento corto nosotros nos llevaron por nada, bueno, como... Por nada. y Siempre. Teníamos unos Mal envases aspecto, mal vacíos, aspecto. íbamos a comprar chela, nos pillamos la botillería cerrada, pasaron los pacos, nos llevaron de puro prejuicio. Todos presos, nada. Claro, y también, bueno, nosotros también vivimos la experiencia en Mejillones, ¿te acordás que cuando íbamos a tocar? Claro, en el eso momento, fue con Intolerable. claro, el momento que íbamos a tocar, ¿te acordás de Juan Andrés? Se lo llevaron... Claro, se lo porque- llevan preso. Porque hizo un pato ñaña a los pagos y se lo Claro, llevaron preso, tuvimos que ir a llevaron buscarlo. preso. Igual terminamos tocando y fue tremenda Claro. tocata, Y después muy al linda rato- experiencia. Después al rato termina apuñalado por otro cabro. Bueno, las cosas eran así en ese tiempo. No, Era una cosa muy normal que pero fue sucedía. solo un toque, si el hombre igual llegó, Sí, se fue un terminó cortecito, nomás, fue para asustarlo, nomás para asustarlo. Claro, fue para asustarlo. No, tremendo, tremendo. Bueno, ya para ir finalizando un poco, cuéntanos qué se viene de Rabotriles, si tienen algún proyecto, están pensando algo. Bueno, para contarte más o menos de lo último. O por último, si tú estáis componiendo, aunque sea por ti, si estáis sacando unos temitas, escribiendo algunas letras. Bueno, yo siempre estoy escribiendo, pero no hay nada que esté armado por ahora. Si hablamos de lo último fue nuestra presentación con Flema en Antofagasta, hace un par de años atrás. Casa 14 con el liderazgo de la Dani Witt. Dani Cuevas. Nos invita a tocar en esta tocata de Flema, que fue ahí en la Sociedad Helénica, frente al Teatro Nacional. Y ahí tuvimos la oportunidad de poder tocar con Flema. De ahí puedo sacar una sola anécdota, que fue que cuando yo me iba yendo para Antofagasta, compartí avión con los Flema. Y bueno, ahí estuve compartiendo con Luinchi, estuve compartiendo con ellos mientras íbamos en el avión y fue bastante entretenido. Tomamos el mismo transfer y fue todo así súper surreal para mí, porque son de mi infancia, ¿cachai? Son personas de mi infancia, eran unos viejos, todo lo que tú queráis, pero no importa, todavía tenían el power, todavía tenían lo que tenían que hacer. Fernando Rossi, muy amable. Y bueno, esa fue una experiencia espectacular, que fue como lo último que presentamos. Pero el día de hoy tenemos planeado, bueno, las canciones que han mostrado aquí y que le hemos entregado están grabadas bajo cierto formato. Lo que queremos hacer ahora es reeditar todo. Queremos reeditar todo y mi pensamiento es poder lograr generar una cuenta de Spotify para que la gente la pueda escuchar, generar una cuenta de YouTube para que la gente pueda mirar los diferentes videos que hay, y también la intención es también que quizás generar un Instagram y diferentes redes sociales para que la gente pueda acercarse un poco más a este proyecto que, claro, que quizás el día de hoy no está tan vigente, pero que sí que está en la retina y en la memoria de la gente. Como lo dijo alguna vez Enrique Espinosa, somos un punto y una coma en este gran mundo de esta escena, pero sí que queremos poder entregarle a mucha gente que le gustan los Rabotriles que puedan tener acceso a lo que hicimos, acceso también a lo que quizás podría venir en el futuro. Bueno, y justamente este es un espacio donde queremos un poco reivindicar, un poco recuperar esto que tú estás diciendo, y queremos justamente contribuir al trabajo que tú estás planteando ahora. Solamente que eso, Álvaro quiere hacer una tremenda pregunta. Por la experiencia que vivieron en tocar, ser teloneros de Flema, Ajá. me imagino en un espacio donde igual albergaba harto público. Harto público. Era preguntarte un poco si tú veías un poco la necesidad de espacios para que se expresen bueno, distintas acciones culturales en Antofagasta, porque me imagino que igual para ustedes debió haber sido súper emocionante haber tocado con un escenario, o sea, con un lugar, un espacio lleno, con 300, 400 personas.
donde igual se conoce su arte, se reconoce, incluso si es que coreaban los temas, te das cuenta que no son invisibles, que harta gente los conoce, que harta gente los considera. Entonces quería consultarse un poco sobre eso, si es que existe como una crisis, por así decirlo, para espacios de difusión de arte. Yo solamente para complementar un poco, y lo conversamos con Dani Cuevas de Casa 14, es de que justamente, no solamente en Antofagasta, sino que hasta el día de hoy también la falta de espacio es tremenda. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo en Antofagasta observo de que, bueno, han habido hartos espacios que se han ido debido a diferentes variables. Los cabros, vos sabéis, son detonados los cabros, le ponen bueno. Pero bueno, la cosa es que el día de hoy en Antofagasta la realidad es así. La Plaza Nicolás Tirado es la plaza donde más se está generando las tocatas el día de hoy. También en el skate park, Boca Junior, Pablo Neruda, Boca Junior, un bar que queda en Avenida Angamos que creo que se llama Fin del Mundo. Y bueno, y diferentes otros lugares, playas y diferentes cosas al aire libre que usualmente son gratis. Pero a falta de lugares que se podría decir como oficiales, cerrados, donde se pudiera armar algo, los cabros siempre encuentran la manera de poder lograrlo. Y yo ahora en el verano, hace poco, fui a Antofagasta y fui a una tocata que fue ahí en el skatepark Pablo Neruda, y hay una escena de la juventud, de los adolescentes, de las nuevas generaciones que es bastante sólida. Yo por lo menos quedé bastante sorprendido de que hubiera tanta convocatoria, por lo menos de los cabros. Uno piensa que a veces esto murió, pero realmente no. Tiene como subidas y bajas, momentos de donde no hay nada y de repente momentos donde explota así de una manera bastante brutal. Y ese es el momento que yo creo que se está viviendo en Antofagasta. Están apareciendo varias bandas nuevas, cabros nuevos, y los espacios sí que están limitados. Pero los cabros saben y logran encontrar el camino. Sí, el espacio para la contracultura siempre ha sido un tema, pero Siempre. hay que cuidarlo. Un llamado así Sí, hay que cuidar los espacios, cabros. Y ya para ir cerrando, volvamos a recuperar los principios de la solidaridad, los principios de hazlo tú mismo, los principios del apoyo mutuo. Los comienzos de quizás una ideología, pero yo igual tengo que hacer una separación ahí, yo creo, bastante clara. El punk es una cosa y el anarquismo es otra. Totalmente. De que haya el anarcopunk me parece súper provechoso, pero sigo separando las dos cosas porque una tiene un pensamiento histórico que proviene de otro lugar y el punk solamente se alimentó de aquello. Pero los ideales punk son más contraculturales, más de que va en otro camino, no tan ligado a lo que es el anarquismo o lo que es el anarcocomunismo o el comunismo libertario. O sea, claramente hay caleta de punkis y muchos punkis que son parte de esa ideología y de ese pensamiento y que lo comparten, pero realmente el punk y el anarquismo están separados. O sea, no es una cosa que va una con la otra. Sí que se podría decir son primos, pero no son hermanos. Oye, un poco sobre lo que habláis de los espacios, la juventud que se mueven y que saben resolver, que hay que cuidar esos espacios para que ellos tengan sus lugares para poder expresar su arte, porque es sumamente importante que tengan ¿cómo se llama?, iniciativas que sean más allá de, no sé, salir a carretear o qué sé yo, sino que puedan, ¿cómo se llama?, tener, expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, lo cual tiene que valorarse mucho y darle mucha atención. Todas las personas tenemos que darle de cuidar esos espacios para que la juventud se pueda expresar. Oye, yo considero que esta es una tremenda conversación que en verdad nos podría dar para mucho rato. La verdad es que es una cuestión de tiempo y ya estamos cerrando. Solo dos cositas que te quiero pedir, pero ultra mega breve, y son estas dos preguntas. La primera es que cuando conversamos previamente del programa, tú me hablabas de esto que es el D-Beat. Claro, ¿cierto? el D-Beat. Para hacer una breve descripción de... Ajá, es como... que es muy nutritivo para quienes no nos escuchan. Y por último, es una breve definición de qué es para ti el punk. Ya. Bueno, empezando por el D-Beat. El D-Beat es se podría decir como un estilo punk. Digamos que desde la postura hip hop, como un flow. Sigue siendo punk,
pero es un flow una forma que tiene estructurada desde lo musical, 2 notas constantes más una tercera que es un agudo que va haciendo el cambio necesario para que se mantenga en una constante de ritmo. Tarralea, a ver. Sería como... Entonces, Esa es muy buena explicación. Claro, esa es como mi explicación. así Suena como sonido. nuestra canción de intro. Claro, es bastante parecido, pero realmente se caracteriza igual por tener letras más simples, canciones más pequeñas y bueno, realmente el ritmo es lo que realmente importa en el D-Beat. Por lo tanto, el D-Beat usualmente es escuchado por muchos street punks y bueno, por todo el movimiento punk. Vamos a hacer un programa sobre el D-Beat. Sí, Deberíamos hacerlo. evidentemente una de las bandas más del día de hoy, yo creo que son como las más representativas del D-Beat, sería Sapu Punk Rock, que es una banda que nos lleva muchos años, yo creo, tendrá menos de 10 años, pero son unos cabros creo que de Concepción. No tengo la claridad de cuáles son los orígenes de la banda, pero sí que ellos logran hacer un D-Beat chileno. Y eso es espectacular para mí. ¿Y qué es el punk para Aaron? El punk es... Breve, porque ya estamos terminando. Claro, Nos van a retar en Radio Nuevo. el punk es... Bueno, voy a ser majadero en el sentido de que lo más probable es que muchos... que para mí, claro, a pesar de que suene como cliché, es una actitud frente a la vida. El ser punk significa no ir en contra de todo, sino que ir en contra de la injusticia, de poder, de una manera artística, poder evidenciar las falencias y los problemas que tenemos como sociedad, como seres humanos, como humanidad, y poder llevarla a la mesa de todas las personas y ojalá poder llegar a otras personas que no escuchan punk. Pero el punk sí que para mí es una actitud frente a la vida y que significa que no voy a aguantarle weá a ni un weón y que vamos a luchar por lo que es justo. Tremendas palabras de Aarón, vocalista de Rabotriles. Oye, muchas gracias por brindarnos esta conversación acá en Somos Solo Ruido. Temporada 2, capítulo 10, y acá en la 104.7 Radio La voz del Nueva. Norte Grande. Sí, Radio también quiero Nueva comentar Norte, la de voz del que norte. el día 6 de junio, creo, día sábado 6 de junio, toca Imprevistos en Antofagasta, banda legendaria de nuestra ciudad, y que vayan todos a verlo, va a estar bastante bueno. Es en Fin del Mundo, el día 6 de junio, no sé a cuánto está la entrada, no sé a qué hora es, pero si investiga y busca, encontrará. Vayan, es tremenda banda Imprevisto y como decía Aarón, legendaria, icónica del punk rock antofagastino. Muchas gracias, Aarón, por esta conversación que nos brindaste. Tremenda conversación, muchas gracias, de verdad. En realidad, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Es un honor estar con ustedes, es un honor de que quieran saber lo que pienso, que quieran saber lo que tengo que decir, que estén interesados en nuestro proyecto de los Rabotriles. Y bueno, quiero mandarle también un saludo a todos los cabros de los Rabotriles, a todos los que han estado alguna vez y han pasado por las salas de ensayo, por nuestra vida y que han sido súper nutritivos para todos los momentos y en especial, quiero mandarle un saludo a mi hijo. Hijo, te amo, te quiero con todo mi corazón y espero nos veamos pronto. Tremendo. Con esto terminamos entonces este capítulo de Somos Solo Ruido aquí en Radio Nuevo Norte y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario y tremenda entrevista, de verdad. Este mismo canal. Cuídense, un abrazo a todos y los vamos a dejar con unos temitas de los Rabotriles para terminar este programa. Y tremenda noticia la de Imprevisto, por si acaso. Bueno, nos vamos. Y que viva la punk. Vamos. Un abrazo, que estén bien, chaito. Chao, chao, que les vaya Chao, bien. chao. Quizá un poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta.